Buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta videoconferencia o tutorial para explicar lo correspondiente al eje temático y a la actividad número 3, correspondiente pues a la actividad número 3. Recordemos que este curso es el curso de Constitución Política que tiene un NBC del 23561 que ofrece la Unidad Académica de Proyección Social de la Uniminuto Regional Buga. Listo. Dicho esto, en cuanto al objetivo y orden de la asesoría, vamos a explicar la diferencia entre las teorías que fundamentan los derechos humanos correspondientes a las teorías ius racionalista e ius positivista. Estas dos perspectivas de pensamiento, teorías, son las que fundamentan la naturaleza del accionar de los derechos en una sociedad o en más que todo enmarcado en una constitución o estado. Entonces vamos a ver esas dos corrientes y con cuál de las dos, la Constitución Política de Colombia tiene, tiene validez. Bueno, dicho esto también, en cuanto al orden de la asesoría, primero voy a explicar las dos teorías, en qué consiste, su concepto, exponentes, etcétera. Vamos a hacer un video en contexto, donde nos explican o andamos un poco más en cuanto al material que tenemos que trabajar. En cuanto a la explicación, voy a hacer la respectiva explicación de la actividad 3 y también los compromisos y demás informaciones que se consideren pertinentes. ¿Listo? Bueno, antes de hablar de unos conceptos básicos para el abordaje del eje temático, es necesario que ustedes recuerden que los días lunes en la noche se sube en el foro de novedades la explicación de la actividad y ustedes la encuentran en el foro de novedades. Recuerden que yo no los cito a ustedes a clases en una hora o día específico, sino que ustedes observan las videoconferencias en la disponibilidad de su tiempo de lunes a sábado o domingo. Recuerden que todas las actividades se abren los lunes y se cierran los domingos. Y ustedes, si después de observar el video persiste alguna duda, alguna inquietud, me escribe directamente, bien sea al foro de dudas o el mensaje directo. No hay un día que yo diga que los martes nos encontramos a las 8, no, sino que usted dispone de ese tiempo, de ese trabajo autónomo y encargado de su proceso. Lo que yo le recomiendo siempre es que observe el video hasta antes del sábado al mediodía, porque si usted lo observa ya el domingo, digamos 10 de la noche, me queda muy complejo yo responderle dudas a esa hora. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta hacerlo previo a sábado mediodía, porque yo lo que después de sábado al mediodía y el día domingo no tengo atención a aulas, no tengo en ese horario disponibilidad para dudas o inquietudes, sino que en el resto de días. Entonces, véanlo con tiempo, planifique su trabajo y para que no tenga inconvenientes. Bueno, hay dos conceptos básicos, que es el concepto de nación y el concepto de Estado. En la videoconferencia anterior mencioné algo de ello, pero aquí lo voy a ilustrar un poco más explícito. En cuanto a nación, es una sociedad natural de hombres, bueno, de ciudadanos mejor, unidos por un territorio, en este caso nuestro territorio que comprende todo el territorio insular, la plataforma marina, que son creo que 2.000 kilómetros de las costas hacia las aguas internacionales, esa es nuestra plataforma marina, la plataforma o el espacio aéreo, el subterráneo, y en ese caso el que se delimita pues, por todas las puntas de los cuatro ejes cardinales o puntos cardinales del territorio, desde Punta Gallina hasta Amazonas. ¿Listo? Toda esa parte corresponde a ese territorio de nuestra nación. También nos une una historia de origen, es decir, como una parte de esa cuestión, eh, por así decirlo, del ideario político que nos reúne y como esa parte de la procedencia de la nación. También habla de la costumbre, entonces en este caso pues todas las prácticas culturales, bailes, comida típica, festividades, etcétera, y el idioma que en este caso es el castellano, ya ese es el idioma oficial a pesar de que se reconocen algunos otros dialectos de origen indígena. También conduce la comunidad de vida y conciencias sociales. Es decir, que cuando usted adquiere la nacionalidad colombiana, quiere decir que usted reconoce plenamente y está involucrado en un grupo de ciudadanos que compartimos un territorio, una historia de origen, costumbres e idiomas. Es decir, que somos colombianos. Ser colombiano, ¿qué es? Haber nacido o haber vivido
en un territorio con esas historias, esas costumbres y ese idioma. ¿Listo? En cuanto al Estado, el Estado ya hace parte de la nación. En este caso es el conjunto de instituciones que posee la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. Es decir, que son las tres ramas del poder público y las anexas a ellos y los organismos de control y, y todos ellos que comprenden o que hacen una función pública de gobernar la nación, ¿ya? Pero en este caso el Estado está a servicio de la nación y no viceversa. Son servidores que cumplen una función estatal o cumplen una función dentro de esa organización, son parte de. ¿Listo? Entonces el Estado, en este caso, cuando hablamos del Estado colombiano, hablamos del Estado o gobierno colombiano. ¿Listo? Esto para que tengan en cuenta esos dos conceptos claves. En cuanto a las dos teorías, resulta que hay dos corrientes que fundamentan por qué los seres humanos debemos tener derechos o a raíz de qué. Una de ellas es la fundamentación positivista, una corriente o escuela de pensamiento. Dice, para esta corriente el derecho es una creación del ser humano. No existen derechos anteriores al surgimiento del Estado. Solo existe el derecho positivo elaborado por los órganos estatales. Sin embargo, es de notar que esta doctrina para su estudio puede partir de antecedentes que son comunes al irracionalismo, pero su interpretación se hace en una clave distinta. Es decir, que cuando hablamos de irracionalismo, es decir, la corriente positivista, ellos qué dicen básicamente en esa cita, que es el Estado el que le otorga y le da garantías a las personas o a los ciudadanos acerca de sus derechos. Es decir, que los derechos existen porque el gobierno o Estado no los da. En otra cita del documento, que esa es la cita, estoy sacando citas del documento de los recursos con el cual ustedes van a realizar la actividad, dice lo siguiente. De acuerdo con esta doctrina, el pensamiento positivista, consistió en que el Estado fuese libre a la hora de determinar la titularidad y el contenido de los derechos, desligándose de los vínculos históricos y del derecho natural. El derecho natural es la otra corriente. Y ahí en esa parte que acabo de leer, dice que el Estado o el gobierno tiene la libertad de decir qué derechos y cuáles y qué contenido tienen esos mismos derechos. Por tanto, el punto de vista del contenido de los derechos, estos ya no serán solamente principios de derechos de libertad, sino que tendrá el contenido que el Estado considere en cada oportunidad como el más conveniente para la comunidad. Es decir, que el Estado tiene que observar o decir qué derechos son los más prudentes, los más viables para toda la comunidad, para el bienestar de la comunidad. Entonces, ellos básicamente, en una cita poco resumida, es el Estado quien otorga los derechos a las personas, en este caso el gobierno. ¿Listo? La otra corriente de pensamiento es la irracionalista. ¿Listo? Entonces dice, examinadas las tesis anteriores, se puede señalar que de acuerdo con la Carta Política Colombiana, el constituyente de 1991 se definió con algunos matices por la teoría irracionalista, pues los derechos de las personas existen no porque estén consagrados en la Constitución, sino por el carácter inherente de los derechos del hombre, es decir, la fundamentalidad de los derechos emana del ser individuo. Es decir, que los derechos, las personas no requieren que un Estado o un gobierno los reconozca, sino por el solo hecho de tener una condición humana, usted tiene esos derechos, independiente que el Estado se los reconozca o se los dé. ¿De qué se encarga el Estado entonces? Dice, pues ahí parte de la cita, dice que donde se sigue en el país los derechos no son creados por el Estado, ya que solo se limita a reconocerlos y garantizarlos, postulando que se encuentre acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947. En esta constitución se le consagró a los derechos a un listado de 30 derechos humanos que en nuestra constitución más adelante lo vamos a ver que se desglosan en 3 generaciones para generar ampliación de ellos. Y lo que dice en esa constitución es que todo ser humano tiene la siguiente listado de derechos, independiente que haya o no haya gobierno y en qué parte del mundo esté. Es decir, que son 30 derechos fundamentales que todo individuo en todo el globo debe tenerlos y no, en este caso, esta teoría va contraria a la otra, dice que
no se necesita, que usted nace con los derechos por el solo hecho de su dignidad humana. Las personas tienen derechos por su condición humana y el Estado solo los reconoce. ¿Listo? Bueno, ampliando un poco de este elemento, quisiera mostrar este video para que tuvieran en cuenta o recoger las dos principales ideas de estas dos teorías. A una lección de Derecho les habla Laura Sofía Serrato Pedraza. Y este es mi equipo. Comencemos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En el derecho, lo primero es el acto de atribución. Este es el acto que reparte las cosas y de este surge el derecho natural. El derecho en sí es lo suyo, lo justo, lo de cada cual. Y la función social del derecho es que cada quien vea reconocido y respetado su derecho, de modo que éste esté en pacífica posesión y disfrute de lo suyo. El derecho natural tiene origen y fundamento en la naturaleza humana y siempre es justo. Los derechos naturales siempre han existido, fueron descubiertos mas no inventados. La dignidad humana es la base para que estos derechos sean respetados, y estos son inherentes a la raza humana. Por lo tanto, todos los seres humanos poseemos derechos naturales, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Del derecho natural surge la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Es la virtud de cumplir y respetar el derecho. Cabe aclarar que la justicia no atribuye las cosas, porque las cosas ya están atribuidas. Luego surge el derecho positivo. Este tiene origen y fundamento en la voluntad del hombre, y es injusto siempre y cuando vulnere un derecho natural. Positivo significa puesto, es decir, la instituido por el hombre. Los derechos positivos se mueven en el campo de lo indiferente. No importa tomar una solución u otra, ya que ninguna de las dos vulnera un derecho. Y los derechos positivos pueden negar o dar a cada quien lo suyo. Ahora vamos a ver dos corrientes filosóficas, el positivismo jurídico y el justnaturalismo. Vamos con el positivismo jurídico. Jurídico es aquella corriente filosófica del derecho que tiene como punto de partida la reducción del objeto de la ciencia jurídica al conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho vigente. En este caso, el jurista se limita en su análisis al derecho dado o puesto, absteniéndose de cualquier valoración ética o de cualquier consideración. Los orígenes y desarrollo de la escuela francesa de la exégese se cita en todos los manuales como el origen del positivismo jurídico. Tras la aprobación por Napoleón del Código Civil, los juristas se concentran en su estudio y comentario, buscando en el mismo, a través de razonamientos lógicos, las respuestas a todos los casos que la realidad suscita. Principal exponente es John Austin, fundador de la jurisprudencia analítica. Austin entiende el derecho positivo como las reglas establecidas para la guía de un ser inteligente por otro ser inteligente que tiene poder sobre él, y que es el soberano quien respalda a quienes con la amenaza de la sanción. Estas reglas jurídicas tienen independencia del juicio ético que merezcan los ciudadanos, de si son buenas o malas. Las características del positivismo jurídico encontramos que se considera a la coacción el elemento esencial del derecho. Además, la ley es la expresión más acabada de lo jurídico, pues constituye la emanación de la voluntad general. Característica encontramos la imperatividad. Esta es la característica esencial del derecho, ya que legitima el uso de la coacción si se vulnera. Además, se considera el derecho como una construcción coherente sin antinomias normativas. Por último, el derecho se entiende como una construcción completa, lo que hoy se conoce como plenitud del ordenamiento jurídico. Importante resaltar es la teoría pura del derecho de Keynes. El positivismo jurídico combina la gran obra de Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, publicada en 1911. Parte de las tesis formalistas de la Escuela del Derecho Público, pero que a su vez dan un paso más para separar radicalmente el ser y el deber ser. Mi nombre es Angélica, soy estudiante de Derecho y hoy les vengo a explicar acerca del justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Para el justnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. Es decir, para el justnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza, pues al ser derechos naturales, provienen de la propia naturaleza humana. Pero bien, ¿qué es lo que finalmente propone el justnaturalismo? El justnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales,
sino por la bondad o la justicia intrínsecas de su contenido. Su validez universal deriva del supuesto de que cualquiera que hiciera uso de su propia razón distinguiría lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, conforme a un hipotético orden justo, racional, universal y necesario. Bien, ahora veremos las vertientes o clases de iusnaturalismo que existen, como es el iusnaturalismo clásico o el iusnaturalismo racionalista. La primera vertiente sostiene que el derecho natural es origen y principio del orden jurídico. La justicia legal o derecho positivo debe contener al derecho natural. Considera que si bien la ley es una norma jurídica positiva, tiene un fundamento natural. La segunda vertiente propone, al igual que el clásico, reconoce que el derecho natural se puede conocer a través de la razón y considera que la sociedad y el derecho natural tienen un conjunto de leyes de la naturaleza que son fijas, inmutables y ajenas al tiempo y a la historia. Ahora, para finalizar, dejaré una frase célebre que está en contraposición a los argumentos que utiliza el iusnaturalismo. El mensaje que les queremos transmitir es que todos poseemos los mismos derechos, por lo tanto debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Gracias por tu atención, la lección ha finalizado. Bueno, estudiantes, como observamos allí en el video, ahí aparecen unos elementos conceptuales más importantes, es acerca de lo que se denomina el contrato social. Jacques Rousseau, filósofo de la Francia de la época moderna y precursor de la, bueno, precursor no, principal, de los principales autores de la Revolución Francesa, denominaba que el contrato social es la referencia en la cual los ciudadanos acceden a tener un convenio con el Estado o el gobierno en el cual ellos ceden esa voluntad para que ellos gobiernen y dirijan el país. Y en beneficio de ello, pues se promulga de que ese gobierno respete, valore y tenga en cuenta los derechos y las normas básicas y el estado de bienestar. O sea, del hecho de las condiciones que se requiere para que una persona esté bien. Entonces, ese es el contrato social del cual mencionaba el video, que también incluye y se habla en el texto. Lo más recomendable aquí es, en este caso, fundamental de que la segunda teoría es la que tiene relación en la Constitución del 91, es decir, que nos amparamos en esa teoría en la cual en Colombia se considera que las personas, por el hecho de su condición humana, tienen derechos, ¿ya? Bueno, en cuanto a la actividad evaluativa, voy a explicarla, es la participación en un foro. ¿Listo? Sobre esta participación, hago la salvedad que solo voy a requerir una. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí en el aula también aparece un pequeño video con esa fundamentación de la actividad que vamos a desarrollar. Constitución política. El constitucionalismo se justifica en la protección y en las garantías de los derechos humanos, de los cuales hacen parte los derechos fundamentales. La existencia de los derechos humanos se basa en las teorías iuspositivista, que se aplican en algunos países considerando que los derechos humanos nacen como atributo legal que el Estado les otorga a las personas por el hecho de ser seres humanos. Y la ius racionalista a los países en los que los derechos se fundamentan en la existencia propia del ser humano y al Estado le compete su regulación y protección. Por esto es fundamental preguntarse en qué consisten las teorías ius racionalista e ius positivista y en cuál de ellas se basa la existencia de los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Como respuesta a estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos: diferenciar las teorías sobre el fundamento de los derechos y evaluar las estrategias que se pueden implementar en esta actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas teoría ius racionalista, teoría ius positivista y aplicación de la teoría ius racionalista en la Constitución Política de 1991. Con lo cual se evidenciarán las diferencias fundamentales entre las dos teorías y la razón por la que la Constitución colombiana acogió la teoría ius racionalista. A través de la revisión y análisis del recurso educativo, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Constitución Política de Colombia,
Se explicarán los conceptos básicos para comprender cómo se fundamentan la Constitución Política de Colombia. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales facilitarán la comprensión de las teorías ius racionalista e ius positivista para el estudio de la Constitución Política de Colombia, con el propósito de identificar y diferenciar las teorías sobre el fundamento de los derechos. Lo invitamos a participar activamente socializando sus preguntas e inquietudes en torno a las temáticas abordadas. Recuerde que el tutor le brindará las herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo de habilidades y competencias requeridas en su formación. Bueno, dicho esto, entonces, tenemos aquí el desarrollo de la actividad 3. Y esa actividad dice lo siguiente: haz una actividad evaluativa. Esa actividad va a ir desde el día de hoy, lunes 22, y se cierra el domingo 28 a la medianoche. Dice, los estudiantes participarán en el foro virtual Derechos, que a este foro se puede acceder aquí, con el propósito de analizar retrospectivamente el fundamento de la Carta Magna, es decir, de la Constitución Política. Esto es otra denominación que se le da. Su función y su categorización como la norma más importante de un país. Al finalizar la actividad desarrollará la competencia de gestión del conocimiento. En cuanto a la forma de entrega, dice, las intervenciones que realicen en el foro no deben ser más de 200 palabras. Cumpla con los tiempos de participación según las instrucciones. En este caso, esto es lo que va a salir, porque a ustedes le van a pedir 4 o 3 participaciones, pero la vamos a dejar en solo una, bien sustentada y organizada, con citación de norma APA. Si van a citar algún documento, entonces recuerden que abren comillas y colocan el apellido del autor y el año en el cual están haciendo la citación de ese documento. O sea, me refiero al año, en el año en que el documento fue creado. Por ejemplo, si ustedes están leyendo, que en este caso, el documento orientador, entonces ustedes colocan, por ejemplo, Lozano, y entonces entre paréntesis, 2012, que en el 2012 fue que se creó ese documento. Así se cita en APA. Y sustente cada intervención teóricamente, tenga buena ortografía y gramática. ¿Listo? En cuanto a la participación del foro, entonces recuerden, pueden acceder aquí. Y aquí sencillamente le dan responder. ¿Listo? Sobre este mismo. No es necesario de pronto abrir otra sala ni nada de eso. ¿Listo? El documento en el cual ustedes se basan también, que tiene un recurso, el aula, es elementos para la Constitución Política y elementos de la Constitución Política. Y aquí aparece pues el libro, y ya les voy a decir qué capítulo es. Solo se lee en un capítulo, creo que es el 3. Sí, el 3, teoría sobre el fundamento de los derechos. Aquí aparece, son casi 3 páginas, es muy corto el texto, para que también tengan una fundamentación al momento de participar en el foro con una sola. Listo, la otra manera que ustedes pueden acceder es por esta parte del foro de comunicaciones. Este es el derechos. Aquí está, mire, comunicaciones, estoy en la página acá y acceden por este recuadro. Entonces recuerden, una sola participación donde usted, aparte de mencionar cuáles son los dos conceptos, usted va a realizar de alguna manera alguna situación en la cual usted considere que la teoría se haya visto reflejada. ¿Cómo así? Dice, realiza la tercera intervención contando alguna situación personal, laboral o familiar en la cual se haya visto reflejada alguna de las teorías naturalista o positivista. Sea breve en su interpretación y argumente el porqué de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
Una situación típica que tenemos es con las EPS, es en la cual las EPS se niegan porque algún tipo de tratamiento no está dentro del POS o dentro de lo que ellos deben mandar. Entonces, en este caso, por lo regular, las personas que hacen emanan un derecho de tutela o un derecho de petición o una PQR. En este caso, ahí observamos de que se están vulnerando algún tipo de derechos, pero el Estado reconoce esos derechos. Entonces, el Estado creó esos mecanismos y en este caso el Estado es quien otorga esos, por así decirlo, garantiza que existan esos canales. El tema aquí es definir si esa situación que acabo de mencionar es ius naturalista o ius positivista. ¿Cómo podemos determinarlo? Si en este caso el Estado considera que es por medio de sus canales, como se pasó allí, es que se le reconocen sus derechos, entonces aquí estamos viendo una gran intervención de parte del gobierno para reconocer esos derechos. Entonces es la teoría ius positivista, ius racionalista. En cuanto a si es ius positivista, entonces significaría una situación en la cual, por ejemplo, usted fue a una entidad y la entidad automáticamente le dio a usted los derechos sin necesidad de ningún tipo de situación, papel, documento, mecanismo, porque sencillamente le reconocen a ustedes esos derechos. Pueden pensar en situaciones del pasado, como dice allí, familiares, laborales, en la cual ustedes digan, bueno, en esa situación fue el Estado que intervino para reconocer esos derechos y ellos me lo reconocieron, ¿ya? O en otra donde automáticamente usted no tenga que tener ningún tipo de conflicto, de acción, de proceso para reconocer esos derechos, ¿ya? Entonces, en una sola participación, diga brevemente cuáles son las dos teorías, en qué consisten. Aparte de eso, mencione esa situación y diga usted para también le podemos agregar otro elemento que puede ser usted por cuál de las dos va. Si a usted le parece mejor que el Estado de quien se reconozca, garantice, o si usted considera que todos los seres humanos, por su condición humana y dignidad, deben tener los derechos. Entonces, ustedes dicen allí en una sola intervención, podemos ampliar de 200 a 300 palabras debidamente citado, pero en una sola, ¿listo? Aquí simplemente le da a responder y en una sola participación engloba sus tres momentos. Concepto de las dos teorías, situación, donde se refleja alguna de esas dos teorías que se relacionan con los derechos y por cuál de las dos usted considera el por qué. Que sea una intervención clara, que sea una intervención directa, que no sea un corte y pegue de alguna otra parte, que tenga relación con el tema, que sea académicamente responsable y pertinente a la participación en el foro. ¿Listo? Aquí se le registra a cada uno su participación y la nota aparece automáticamente. Recuerden que cualquier duda o inquietud, tenemos aquí el foro de dudas, aquí está el foro de novedades, aquí en un momento le va a aparecer la clase, pues en este caso la tutoría, perdón. Aquí mire, tutoriales y explicación de las actividades, simplemente dan clic aquí y van a encontrar, aquí ya hay dos clases, que la actividad, la inducción 1, la actividad 1 y la actividad 2. Y aquí en un momento va a aparecer la actividad 3. ¿Listo? Y, o si no, también si tienen alguna duda o inquietud, recuerden que tenemos los canales de mensaje directo acá y también tenemos el tema de el foro de dudas, que también pueden hacer partícipes allí. Bueno, internet está algo pesado. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto, que tengan un bonito resto de semana.